Perfecto, ya estamos listos. Buenas noches a todos y bienvenidos otra vez al curso Legalismo. Esta es nuestra segunda lección. Y vamos a seguir mirando manifestaciones de este mal uso y sobreénfasis en la ley que es el legalismo. En la clase pasada vimos los riegos, ¿verdad? Que roba la gloria de Dios, roba el consuelo del evangelio cuando uno piensa que sus propias obras le ayudan o le ganan la salvación. En esta clase vamos a ver una forma un poco más sutil, pero de todas formas es legalismo. Es cuando uno le roba la gloria de Dios con decir que esa persona tomó la decisión de creer. O sea, tomó el crédito por decidir creer en Jesús. Y vamos a hablar de eso a lo largo de la clase. Pero bueno, comencemos con una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, desde nuestro nacimiento, estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por el don de la fe que nos das. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Excelente. Entonces les recordamos de las normas una vez más y ya vamos a dejar estas atrás a menos de que se necesiten otra vez. Pero una cosa que quería recordarles es, por favor, cuando quieren aportar, en vez de simplemente abrir el micrófono y hablar, para buen orden, utilizar la opción de levantar la mano virtualmente. Al pie de su pantalla de Zoom hay un botón que tiene como una cara sonriendo. Dice reacciones. Ahí pueden hacer clic y sale un menú. En ese menú van a ver una opción levantar la mano. Cuando hacen clic en ese botón, eso me indica a mí, un estudiante tiene pregunta, un estudiante quiere aportar. Entonces, por favor, siguen ese orden si es posible. Bueno, entonces tenemos una sola meta para nuestro tiempo juntos hoy y es ayudarles con la ayuda de Dios a ver en las escrituras el peligro de ponerle el énfasis en la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. Vamos a ver que esa terminología no es muy bíblica y hasta puede causar malas ideas sobre cómo llegamos a creer en Cristo. Entonces, hablaremos de eso en esta clase. Pero repasando las preguntas de tarea, ustedes miraron un video de instrucción sobre Pedro, una historia sobre Pedro. Pedro se cayó en un hoyo y mientras sus amigos le sacaban del hoyo, ¿qué deseó Pedro? ¿Y qué simbolizó esa historia que representó nuestra vida espiritual? Excelente, ya veo. Estudiantes listos para participar. Olga Vélez, ¿quería contestar esta pregunta? Sí, pastor. Pedro se cae al pozo y lo sacan sus amigos. Pero el ego de Pedro era demasiado grande. Él quería que él hubiera salido solo del pozo, hubiese salido solo del pozo y que todo el mundo lo aplaudiera, lo levantara, le levantara el espíritu, le levantaba el ego, le levantara la moral, porque la tenía muy baja. Mm, Eso ok, es lo que yo pensé. excelente. Gracias. Buena explicación de lo que era la historia. Ahora, otro estudiante podría decir qué simbolizó eso. ¿Qué simbolizó eso en nuestra vida espiritual? Yo veo la mano de Gloria. Gloria quiere contestar aquí. No le escuchamos, Gloria. ¿Puede activar el micrófono?
Ahora sí, ¿quiere contestar, Gloria? Perdón, Gloria había levantado la mano, pero parece que... Bueno, veo otras manos levantadas. Sí, Vamos a escuchar entonces de Ramón. Ramón, por favor. Bien, Pedro quería demostrar que él podía salvarse por sí mismo. Y la aplicación que esto es peligroso porque nadie es capaz de ganar su propia salvación, que es la aplicación que yo vi en el video. Muchas gracias, pastor. Excelente, gracias a usted, gracias a usted. Sí, entonces, gracias por todos los demás que quieren aportar. Vamos a esperar hasta siguientes preguntas de repaso. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? Ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo. Estaban aplaudiendo a sus amigos por ayudar y él dijo, ojalá que me estuvieran aplaudiendo a mí. Yo quisiera tomar el crédito, ser el héroe aquí. Entonces, o sea, creo que podemos relacionarnos con eso, porque es una tendencia que tenemos en nuestra relación con Dios también. Tenemos el deseo de ser capaces de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, porque somos orgullosos. Queremos tomar parte del crédito o todo el crédito por ser salvo. Y la Biblia dice que no es así, no es posible ni ayudar a salvarnos a nosotros mismos. Dios tiene que hacerlo todo. Y en realidad hay mucho consuelo y paz en esa verdad vamos a verlo un poco más tarde en esta clase. También ustedes leyeron Efesios 2, 1 al 10. Y en esos versículos encontramos una descripción de nuestra condición natural y también de dónde viene la fe. Y vamos a examinar estos versículos juntos para esta pregunta. Entonces, comenzamos con los versículos 1 al 3. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Veo que Olga levantó su mano. Olga, ¿puede leer estos versículos? Sí, profesor, buenas noches. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Ok. Entonces, Pablo da una descripción muy fea de lo que era nuestra naturaleza cuando llegamos al mundo aquí. Y solo voy a sobresaltar tres puntos aquí. Entonces, tenemos el primer punto que voy a enfatizar es Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para cambiar su situación. Un muerto no puede decidir volver a la vida. Y con aplicar ese término a nosotros, estábamos espiritualmente muertos. Pablo está comunicando que no pudimos salvarnos a nosotros mismos, no pudimos ni decidir creer en Cristo. Estábamos muertos, incapaces de hacer cualquier cosa para acercarnos a Dios. Otro término que utiliza para describir nuestra naturaleza al llegar al mundo es estábamos en conformidad con el príncipe del poder del aire. Otra vez es fuerte eso. Dice que estuvimos bajo el dominio del diablo. En realidad estuvimos en su equipo. Uno más que voy a resaltar. Pablo dice, éramos por naturaleza objetos de ira. O sea, por nacer pecaminosos, pecadores,
dice que por naturaleza merecíamos el castigo de Dios, la ira de Dios. Esa era nuestra situación antes a Cristo. Así es. Favor de guardar en mudo los micrófonos. Eso ayudará a todos a poder escuchar la clase. Entonces, antes de conocer a Cristo, esa era nuestra situación, pero ahora todo cambió. ¿Y por qué? Pablo va a explicar. Perdón, un resumen primero. Esa era nuestra condición natural. Ahora continuamos. ¿Alguien puede leer estos versículos? Amén, profe. Adelante, González, gracias. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, dice, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Excelente, excelente. Notamos algunos puntos en esta sección también. Estábamos muertos, no pudimos hacer nada para salvarnos. Dios nos dio vida junto con Cristo, nos resucitó de nuestra muerte espiritual. Ese, amigos, es una referencia a la conversión, o sea, al llegar a la fe en Cristo. Ese momento era cuando resucitamos con Cristo. Y fíjense bien, ¿quién era responsable por eso? Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. ¿Y por qué lo hizo? Esto es lo increíble de esta sección. Éramos por naturaleza objetos de ira. Tenía todo derecho Dios de enviarnos directamente al infierno, pero en cambio nos amó, aunque no lo merecíamos. Eso es lo que llamamos la gracia. La gracia. Y se menciona en esta sección por lo menos 3 veces. Dios nos amó. Y en ese amor, primero envió a su Hijo para salvarnos con su vida, su muerte en nuestro lugar. Pero luego, cuando miles de años después usted nació, estaba muerto y un objeto de la ira de Dios, pero Dios le amó. Dios le amó y en el momento correcto, Él le dio vida. Él logró la fe en su corazón. Vamos a escucharle decir eso plenamente en los siguientes versículos. ¿Alguien puede leer esto? Voluntario para leer, por favor. Amén, profe. Dice la palabra, el versículo 8 al 10, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Excelente. Entonces aquí enfatiza Pablo esa gracia, ese amor inmerecido de Dios que nos ha salvado. Nos salva por medio de la fe. O sea, el que cree en Cristo será salvo. Pero ¿cómo llegamos a creer? ¿Fue la decisión de nosotros creer en Jesús? Pablo aquí dice no, enfáticamente no. Esta no nació de ustedes. La fe no tuvo origen en tu corazón. No se originó con usted. Más bien fue el regalo de Dios. Así nadie puede vanagloriarse. Porque si alguien
por sus propios esfuerzos o por su propia decisión. Yo creí en Cristo. Entonces podría decir parte del crédito por ir al cielo lo tengo yo, porque yo tomé la decisión y aquel otro no. Pero Pablo dice, no es así. No puedes vanagloriarte de tu fe así, porque fue un regalo. Dios te lo regaló, el creer en Cristo. El resultado de eso es que somos hechura suya. Somos una nueva creación. Resucitados con Cristo, ahora tenemos deseos transformados. Ya no somos en el equipo del diablo, estamos en el equipo de Dios. Eso quiere decir que en gratitud vamos a ir buscando agradecerle con nuestras buenas obras. Excelente. Entonces, para resumir los pensamientos de Pablo aquí, ¿cómo llegamos a la fe? Por la gracia, el amor inmerecido de Dios. ¿Quién fue el responsable? Dios. Dios nos dio vida junto con Cristo. Eso muestra que la fe no es nuestra decisión, sino el don, el regalo de Dios. Ok. Ya mencionamos esto, así que no tenemos que contestarlo, pero puesto que estamos muertos espiritualmente por naturaleza, ¿qué somos incapaces de hacer? Somos incapaces de decidir creer en Jesús. Un muerto no puede decidir hacer nada. Así éramos, así éramos. Entonces la fe tiene que venir de Dios, tiene que ser un milagro que solo Él puede orar en nuestros corazones. Ahora, una última pregunta de tarea que ustedes pueden contestar. Aún así, ¿por qué algunos enseñan entonces que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo? Si Pablo deja bien en claro en esos versículos que la fe no es nuestra decisión, es el don de Dios, ¿por qué algunos siguen enseñando que lo es nuestra decisión? ¿Qué piensan de eso? Muy bien. Yo veo la mano de José Calles. Por favor, José. Bueno, pastor, aquí tengo en mis apuntes. Los pastores legalistas enseñan que las personas tienen la fuerza espiritual para poder decidir seguir a Jesús. Esta enseñanza está arraigada en el orgullo humano. Nadie quiere reconocer que estaban muertos e inconscientes dentro del vientre de Satanás cuando llegó Dios a salvarlo. Nadie quiere ser tan indefenso y dependiente de Dios. Ok, O sea, entonces, siempre, como lo ha dicho usted, pastor, siempre quieren tomar una parte de la gloria de Dios, que no sea solamente por la gracia de Dios, sino que también ellos tengan parte. exactamente. Excelente respuesta. Muy bien, muy bien. Veo que Olga Vélez levantó la mano también. ¿Algo que agregar allí, Olga? No le escuchamos, Olga. El señor que contestó lo hizo bien, ¿no? Y, pero yo tengo aquí algo que agregar en, en la misericordia, ¿no? La misericordia significa que Dios me da lo que merezco, ¿no? La misericordia. Y la gracia, perdón, significa que me da lo que no merezco, ¿no? Porque yo pasé mucho tiempo descubriendo que era la gracia y no sabía que era la gracia. Ok. Entonces, Sí, hace poco lo descubrí. Me gusta esas descripciones. O sea, estamos hablando del mismo amor de Dios, pero es como Sí, una joya que tiene muchos lados brillantes de belleza, y misericordia es una palabra que describe ese amor de Dios como Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia nos enseña que Dios nos da lo que no merecemos. lo Entonces, que no sí, merecemos. me gusta esa distinción. Gracias por compartir. Gracias. Ok, gracias, pastor. Excelente. Y veo también que Adolfo levantó su mano. ¿Algo que agregar, Adolfo?
Sí, pastor, quería también aportar mi, mi manera de ver cómo lo todavía siguen las personas creyendo de que eh, pueden ganarse la salvación o pueden ir a Dios por sus propios medios, ¿verdad? Yo diría Ujú. que es orgullo, esa falta de confianza a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, falta de creer que Dios lo hace todo en nosotros y por eso siempre creen que pueden hacer algo de ellos mismos para poder llegar a Dios, llegar a Cristo y seguirlo a Él. Entonces, creo que esa falta de fe y esa falta de confianza, esa soberbia que hay en el ser humano. Ok, gracias, buen aporte también. Excelente, pues vamos a ver un resumen y luego podemos tomar sus preguntas sobre estos temas de repaso. Am, Como se mencionó, puede ser por orgullo humano que están enseñándolo. Que queremos todos contribuir a nuestra salvación. Pedro en el hoyo, ¿verdad? Quisiera habernos sido sacado por otros, sino haber salido solito. Y así somos por naturaleza en nuestra relación con Dios. Entonces, si puedo tomar ese poquito de crédito de, por lo menos, Cristo hizo la mayoría, pero por lo menos yo decidí creer. Y eso roba la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no queremos tampoco confesar que por naturaleza somos tan malos, tan muertos, que no hay nada de que podemos hacer. No queremos ser así totalmente indefensos y totalmente dependiendo de otro para la salvación. Se podría agregar aquí que a veces no se enseña por orgullo, a veces se enseña simplemente por ignorancia. No han estudiado bien lo que la Biblia dice sobre este tema. O algunos hasta creen que Dios es responsable, pero utilizan terminología un poco equivocada. Vamos a hablar de eso un poco más adelante en esta misma clase. Excelente. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen hasta este momento en nuestra clase? Ramón levantó su mano. Por favor, Ramón. Sí, pastor. Estamos hablando del beneficio de la gracia de Jesucristo. Pero mi pregunta va dirigida que en aquellos tiempos cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, muchas veces Jesús se admiraba de la fe de algunas personas Ujú. y incluso le decía, tu fe te has hecho salva o te ha salvado. Es Sí. decir, ¿qué diferencia hay que una persona pueda tener más fe y otra menos? Usted me explique esa parte, pastor. Sí, sí, la Biblia enseña que Dios es el que obra y fortalece la fe en nuestros corazones y lo hace por medio de la palabra, por medio del evangelio. Entonces, lo más que vamos escuchando la palabra, estudiando la palabra, Dios va fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en lo que sus promesas dicen. Entonces, puede haber personas que la Biblia lo dice, ¿verdad? Con una fe más grande que otros. Yo creo que lo importante es reconocer, porque ese también puede ser un punto de orgullo humano, ¿verdad? Yo tengo una fe más fuerte que aquel. O de desesperación. Mi fe es tan débil. ¿Podría ser salvo yo? Entonces tenemos que recordar que la fe salva en el sentido de que es el medio que Jesús utiliza para darnos la salvación. Entonces es más propio decir Jesús salva por medio de la fe. Se puede entender correctamente decir que la fe te salva, Jesús lo dijo, pero si comparamos eso con toda la Biblia, la causa de nuestra salvación es Cristo. El medio por el cual Él nos regala la salvación es la fe. Y eso nos da consuelo, porque la persona que dice, mi fe es tan débil, siempre estoy dudando, ¿seré salvo? Solo tiene que mirar a Jesús. Él me salvó. Y sea grande o sea poca mi fe, Jesús me regala plena salvación por medio de ella. Entonces todos anhelamos crecer en nuestra fe,
pero hasta la fe de tamaño de grano de mostaza es suficiente para ser salvo, porque no somos salvos por el tamaño de nuestra fe, somos salvos por Jesús, y Él es un Salvador perfecto. Gracias por la pregunta. ¿Quedó claro eso, Ramón? Sí, excelente, pastor. Sí, yo podía añadir que decir que no hay que gloriarse por la fe, porque la fe viene de Dios. Es decir, como usted explicó, por el conocimiento que tenemos de Jesucristo va creciendo nuestra fe, pero no hay que gloriarnos como seres humanos. Sí, sí, y Jesús salva por medio de la fe, aun si esa fe es pequeña. Si es pequeña, queremos aumentarla, pero Jesús salva aun si la fe es pequeña, sí. Bueno, lo dejamos ahí por ahora. Vamos a escuchar otras preguntas. Olga, ¿cuál es su pregunta? Pastor, tengo siempre una inquietud, porque la Biblia dice que, perdón, Jesucristo lavó nuestros pecados, ¿cierto? Ujú, Y nos salvó ujú. a toda la humanidad. ¿Por qué el mundo sigue en manos del demonio? Sí, yo creo que Perdón. va relacionado justo a lo que estamos hablando de la fe en Jesús. Porque es cierto que Cristo con su vida y su muerte ganó perdón y salvación para cada ser humano, pero la Biblia nos dice que solamente recibimos esas bendiciones por medio de la fe en Cristo. Entonces, los que creemos en Cristo somos salvos, también nuestra vida cambia como resultado. Pero hay muchos que se oponen y no quieren creer en Cristo. Por naturaleza, eso es lo que hacemos, rechazamos el Evangelio. Vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan de eso. Y uno puede rechazar la obra del Espíritu Santo. Y por eso sigue habiendo tanta maldad en el mundo. Por eso, sí. Ok, muchas gracias. También Narcisa, ¿cuál es su pregunta, Narcisa? Sí, pastor, una preguntita. Yo siempre he escuchado, porque mi esposo era pastor y mi Ujú. esposo, bueno, era porque ya no está con nosotros, ¿no verdad? Tenía una doctrina diferente y siempre él y yo no discutíamos, pero no estábamos de acuerdo en eso, ¿no verdad? Nunca, nunca, nunca. Entonces, él tomaba este versículo, Romano, y trataba de que yo eso lo entienda. Romanos 10, del 9 al 13, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y de eso él se tomaba para que todo el mundo confiese. Y ahí es que yo nunca lo entendí, ¿no? ¿Verdad? Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que confesar algo que si él me lo está regalando, ¿por qué yo lo tengo que confesar? O sea, ¿cómo yo lo voy a aceptar? Yo le decía a mi esposo, y mi esposo era gringo, ¿ah? Mi esposo era... Ya usted se imagina cómo son ustedes, que cuando Sí. saben algo, pues saben, ¿no? ¿Verdad? Entonces él me decía, no, es que tú tienes que hablarlo con tu boca, tienes que aceptarlo. Y yo le decía, pues entonces que no me quiera, pues yo no lo acepto. Yo le decía así. Y él me decía que Sí. me iba a ir al infierno. Oh, wow. Ok. Sí, sí, Pero muchas era por la gracias. enseñanza que él se había criado en esa situación. Ujú. Su padre también había sido pastor de una iglesia pentecostal, entonces él se había criado en todo este asunto. Entonces eso Sí. era, pero como ya él tenía sus años, pues yo no podía tampoco obligarle, como usted dice, hay que estar en paz, ¿no? ¿Verdad? Ujú, ujú. Sí, sí, no, gracias por compartir. Y eso nos ayuda. Siempre cuando interpretamos un versículo bíblico, hay que interpretarlo en su contexto. Eso quiere decir que tenemos que compararlo con otros versículos bíblicos que hablan del mismo tema. Y cuando hacemos eso con ese versículo, nos damos cuenta, o sea, ¿es el confesar con tu boca que te salva o es el creer con tu corazón que te salva? Hay un montón de versículos bíblicos que nos dicen que no es la obra de hablar con la boca que nos salva, es el creer que nos salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, no por obras, ¿verdad? Entonces,
No es que confesar con la boca es la única obra que tienes que hacer para salvarte. No es así. Pablo lo incluye allí porque es un fruto de creer en Cristo. Cuando uno cree de verdad en Cristo, es alegre esa persona de decir, Jesús es mi Salvador. Es un fruto de la fe que nos salva. Y eso lo confirma el autor a los Hebreos. Él habla de nuestra fe produciendo la fruta de labios que alaban su nombre en gratitud. Entonces Pablo lo incluye allí como un fruto de la fe que nos salva. Y eso sería la explicación cuando comparamos con otros versículos bíblicos. Ok. Muy bien. Voy a mirar los aportes en el chat también. Algunos estudiantes tenían que retirarse a otras clases. Gracias por avisar. Está bien, pueden recuperar con la grabación. A Wilson aportó, no queremos reconocer que estamos muertos en el pecado y que nuestras fuerzas, queremos creer que en nuestras fuerzas podemos salir del hoyo. Por esa razón, queremos tomar el crédito hasta por la fe que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Excelente. Gracias por los aportes. También de Sofía, gracias por tu aporte ahí. Muy bien, vamos a continuar entonces con resumir y profundizar un poco en esto. La Biblia nos enseña que desde el primer pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva, nosotros nacemos con un problema. Nacemos pecaminosos. Eso lo confirma especialmente Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre, dice. O sea que es un problema que heredamos de nuestros padres. Nacemos pecaminosos. Y la Biblia tiene muchas formas de describir nuestra condición natural. Ya vimos algunos versículos en Efesios 2. Vamos a simplemente ver algunos más para sobresaltar el punto que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No somos capaces ni de tomar la decisión de creer en Cristo, sino por el Espíritu Santo obrando eso en nuestro corazón. Entonces, Pablo nos llama esclavos del pecado por naturaleza. Igual que un esclavo no puede decidir un día que va a cambiar de dueño. Ya no quiero trabajar por usted, voy a ir con otro. ¿El dueño le va a permitir eso? Así no funciona la esclavitud. Es triste, pero así es nuestra condición natural. Somos esclavos del pecado. Necesitamos que otro nos libere. Y eso es lo que Jesús dice que Él hace. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Él habla de la esclavitud del pecado también. Bueno, entonces este otro versículo aquí, Pablo dice, el hombre natural, es decir, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre como nacemos en este mundo, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura para él. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y decimos, locura. Rechazamos por naturaleza. Así es nuestra condición. Llama Pablo esa condición una ceguera. Somos cegados espiritualmente por el diablo. Él quiere mantenerlo así para que no veamos a Cristo como nuestro Salvador. Un ciego no puede decidir de un día al otro ver. Requiere un milagro. Y Dios hace ese milagro cuando nos da la fe en Cristo, abre nuestros ojos espirituales para ver a Jesús como nuestro Salvador y creer en Él. Pablo en Romanos dice que por naturaleza éramos enemigos de Dios. Vemos eso tristemente en la historia de la caída en el pecado. Adán y Eva, después de pecar, cuando Dios entró al huerto buscándolos hasta preguntando, ¿dónde estás? Ellos no se acercaron a Dios pidiendo perdón. Huyeron de Dios y trataron de esconderse de Él. ¿Por qué?
porque consideraron ya a Dios como si fuera el enemigo. Enemistad contra Dios. No queremos tener nada que ver con Dios por naturaleza. Dios, el Espíritu Santo, cambia eso. Cuando nos da fe en Cristo, Él es el Espíritu de la adopción. Nos convierte de enemigos a hijos queridos de Dios. Ya tenemos un pensar completamente diferente. Dios es nuestro Padre amoroso y bondadoso. Bien, entonces todo eso para recalcar, no podemos salvarnos. No podemos tomar la decisión tampoco de creer para ser salvo. Al igual que un hombre físicamente muerto, no puede decidir seguir a nadie. Así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo que tiene que ir a él primero, no al revés. Muy bien. Otro teólogo, Martín Lutero, lo puso así. Expresó lo que la Biblia enseña así. Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Fíjense bien, está diciendo todo bien espiritual en mí viene de Dios. Él me llamó en el Evangelio. Y por medio de ese poderoso evangelio me iluminó, me dio fe. También me dio los dones espirituales que tengo, me santificó, me apartó del mundo y hasta la fecha Él es quien me ha guardado en la fe por medio de su palabra. La fe viene por el oír, ¿verdad? Es la palabra de Dios que es poderosa para obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Muy bien, tomamos un espacio otra vez para preguntas sobre este tema. ¿Cuáles preguntas tienen? Espera un momento. ¿Alguna pregunta? Ramón, Dios le bendiga. buenas noches, Adinael, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Igualmente, un gusto saludarle. Si Oh, tiene una pregunta, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Me ha preguntado a mí mismo hace mucho rato. Tocaba usted el tema del Evangelio, la salvación en Jesús, y colocaba una panorámica tocante a que así como un muerto no puede seguir ni dirigirse a otros si no podemos seguir a Cristo. Quería basarme, como mi pregunta es en cuanto a, tengo una pregunta y decía, en Salomón, en Eclesiastés, él decía, por ejemplo, que el que muere ya no tiene más memoria, no tiene más esperanza, pero en mi pensamiento estudiando acerca de Cristo y lo que dice Efesios es que yo me he preguntado que Salomón no tenía claro el concepto del Evangelio. Bueno, gracias por la pregunta. Y la realidad es que Eclesiastés tiene que uno entender que Salomón escribió el libro de dos puntos de vista. Uno de cómo se experimenta la vida bajo el sol sin Dios. Otro, cuando Dios entra al panorama. Por eso también Salomón dijo, vanidad, vanidad, todo es vanidad.
Pues eso no es cierto. Esta vida no es vanidad, tenemos plenitud de vida por medio de la fe en Cristo. O sea, pero él estaba escribiendo del punto de vista de uno que no reconoce a Dios. Y si eso es el caso, estamos de acuerdo. Sin Dios, vanidad. La vida es una vanidad. Entonces, lo mismo aplica a esas palabras. No es que Salomón no sabía, él estaba escribiendo del punto de vista de uno que no conoce a Dios. Y desde nuestro parecer, así es la muerte, ¿verdad? Entonces, sí. Pero gracias por la pregunta, Adinael. Sí. Pero, profe, perdón. Yo, No, mi pregunta es, ¿sería que Salomón tenía claro o no tenía claro lo que era el concepto del evangelio en Cristo? él, él sí confiaba en el Salvador prometido y sí tenía claro la concepción de lo que pasa después de la muerte. En el capítulo 12 él habla del espíritu volviendo a Dios en la muerte. Entonces, pero eso sería tema para otro curso. Y van a estudiar lo que sucede después de la muerte. Gracias por la pregunta. Si tiene más dudas, me envía un mensaje a mi WhatsApp privado, por favor. Y con mucho gusto le paso materiales para estudiar el tema. ¿Ok? Gracias. Ramón, ¿cuál es su pregunta, Ramón? Sí, mi pregunta es, profesor, con respecto a este tema que es tan importante. En los tiempos de Jesucristo, los fariseos enseñaban la obra de la ley para ser salvos y rechazaban la gracia. Pero hoy tenemos una corriente de enseñanza sobre los sensacionalismos de los milagros. Es decir, que se enseña mucho sobre la obra de los milagros. Esto es legalismo también. Usted me responde. Puede tener una corriente legalista, porque muchas veces dicen que los milagros dependen de ti de alguna forma, o tienes que creer suficiente para que sucedan, o tienes que hacer algo para recibir tu milagro. Entonces, en ese sentido, sí, puede ser algo legalista eso. Pero sí, ese corriente también, eh, no vamos a hablar mucho de eso en esta clase solo porque sale del tema. Y si quiere más información, Ramón, se lo paso por WhatsApp, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Excelente. Gracias. Ok. Entonces vamos a dar un resumen sobre esta teología de la decisión. Así se llama, por cierto, la creencia que yo tengo la fuerza espiritual para decidir creer en Jesús por mi propia cuenta, sin la ayuda de Dios. Se llama la teología decisionista. Y vamos a hablar de dónde viene esto. Primero, como acabo de mencionar, esta enseñanza falsa es que el hombre tiene tanto el poder de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador. Ahora, la Biblia deja muy en claro que nuestro modo natural es rechazar. O sea, el hombre natural no puede aceptar las cosas que son de Dios, son una locura para él. Nuestro modo natural es rechazar como pecadores, pero el Espíritu Santo cambia eso. Yo no tengo el poder de cambiar eso. Esa es la diferencia. El aceptar no está dentro de mi poder hasta que el Espíritu Santo venga a mí primero y obre la fe en Cristo en mi corazón. Entonces, algunas frases que se suelen escuchar que van junto con esta teología de la decisión. Tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón para ser salvo, o tú tienes que entregar tu vida a Él. O a veces dicen, tómate la decisión de creer. Cielo o infierno es tu decisión. Tienes que decidir creer en Cristo. Otra práctica muy común es, tienes que orar la oración de fe. O sea, tienes que orar pidiendo que Jesús entre en tu corazón y luego vas a tener fe. Pero lo que todas esas frases, esa terminología tiene en común es dónde está el énfasis. El énfasis en lo que tú haces para creer.
Y cuando la Biblia habla de la fe, como vimos en Efesios 2, ese no es el énfasis. Es en lo que Dios hizo en ti. Dios te regaló la fe. Entonces, ¿qué base bíblica tiene esta? Pues verdaderamente no tiene base bíblica. Es una enseñanza falsa. Pero suelen citar versículos como los que están en la pantalla. Solamente voy a mencionar Apocalipsis 3:20, porque es muy común. Y al ver eso, algunos llegan a la conclusión que esta teología es correcta, cuando en realidad no. Ahí Jesús está hablando por medio de una carta que Juan, el apóstol, escribió a una iglesia en la Odisea. Y a esa iglesia Jesús dice, miren, estoy a la puerta. Si alguien me deja entrar, yo voy a cenar con él. Y bueno, los de esta rama dicen, ven, para creer en Jesús, Jesús toca la puerta de tu corazón, pero tú le tienes que dejar entrar. Pero están sacando esta imagen fuera de su contexto. Esta fue una carta que Jesús dirigió a una iglesia. Iglesias son creyentes en Jesús. Ellos ya creyeron en Jesús. Entonces, cuando Jesús utilizó la ilustración de tocar a la puerta, no estaba hablando de llegar a tener fe, la conversión. Estaba hablando, llamándoles a tener una relación más íntima y cercana con Él. Y como creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Podemos, empoderados por Él, tomar decisiones de leer la palabra más, de orar más, de tener una relación más cercana con Cristo. Entonces les estaba llamando a una iglesia de creyentes al arrepentimiento y un cambio de vida. No estaba llamando a incrédulos a tomar la decisión de creer en Él. Y ahí es donde, igual con Deuteronomio 30, está hablando Dios ahí con creyentes. Y creyentes tenemos el poder por el Espíritu Santo que mora en nosotros de escoger el bien en vez del mal. Pero sin el Espíritu Santo no tenemos esa capacidad. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir sobre esto? Va en contra de la Biblia y podría haber colocado aquí una docena de versículos. Yo escogí 2 que hablan muy claramente, diciéndonos que la fe no es nuestra decisión, sino la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Si tú hoy dices, Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor, esa fe vino del Espíritu Santo, dice Pablo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Es interesante eso porque yo me imagino a Pedro sentándose ahí diciendo, pero Jesús, yo recuerdo el momento cuando tú te acercaste a nuestros barcos y estuvimos pescando y tú nos invitaste, dijiste, yo les haré pescadores de hombres. Y yo dejé todo y te seguí. Esa fue mi decisión, Pedro diría. Jesús dice, no, no fue tu decisión. Yo los escogí a ustedes. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Pues el Espíritu Santo obró en Pedro el deseo de creer en Jesús, de seguir a Jesús. Pedro no podía tomar crédito por eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede la teología decisionista causar dudas sobre tu salvación? Esta pregunta, yo quiero que ustedes platiquen en grupos pequeños. Piensen en lo que hemos hablado, ¿verdad? El pensar que la fe es mi decisión, que yo tomo el crédito por creer. Eso le roba la gloria de Dios, pero también es peligroso porque puede traer dudas a nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo podría uno, creyendo que, yo tomé la decisión, más tarde
llegar a tener dudas sobre su salvación a base de esa enseñanza falsa. Entonces, voy a dividirlos en grupos pequeños. Por favor, hablen de esta pregunta en sus grupos pequeños. Ya abrí los grupos, debe de haber aparecido en sus pantallas una invitación para entrar en ellos. Voy a guardar en mudo todos los micrófonos. Gracias por sus conversaciones en los grupos pequeños. Aquí voy a dar unos ejemplos de esta enseñanza y cómo puede causar dudas en cuanto a la salvación. Si tu salvación depende de tu decisión de creer en Cristo, una duda podría ser, ¿fue sincera tu decisión? O sea, si depende de tu decisión, tiene que ser una decisión perfecta. Y si no la fue, si parte de tu corazón decía, no estoy seguro aquí, o si lo hiciste por presión, ¿verdad? A veces en esas iglesias que hacen llamados al altar, algunos pasan al frente y pues es más porque no quieren mirarse mal. Y si esa fue tu decisión, ¿en realidad vas a ser salvo? O sea, eso puede causar dudas sobre la salvación. Si yo creo que mi salvación depende de mi decisión de creer, puede crear dudas. ¿Soy salvo o no? Otra duda podría ser, ¿lo decidiste con 100% de tu corazón? Okay. Tal vez otra duda podría ser, ¿qué tal? O sea, supuestamente tomaste la decisión de creer en Cristo el domingo y luego llegando al martes, tomas una horrible decisión. Te enojas con tu esposo y le gritas algo feo. Si ahora tomaste la decisión de no creer en Cristo y pecar contra Él, ¿sigue intacto tu salvación? Si cambió tu decisión dentro de 3, 4 días. ¿Ven cómo esto podría causar mucha duda en cuanto a la salvación? Entonces, volvemos a la realidad bíblica, porque ahí encontramos mucho consuelo, certeza de la salvación. La Biblia tiene como propósito darte esa certeza de tu salvación. Y en cuanto a esto, puedes tenerla porque la Biblia claramente enseña, la fe no es tu decisión, sino el don de Dios. Así que si es débil o fuerte tu fe, se aferra esa fe a un Salvador perfecto que perdona todos tus pecados y debilidades. Si después de creer tomas una horrible decisión, pero con corazón contrito dices, perdóname, Señor. Tu fe, tu salvación siguen intacto, ¿verdad? O sea, no tienes que dudar que tú eres perdonado, porque la fe no es tu decisión, es un don de Dios. Y mientras sigues escuchando la palabra, Dios va a ir fortaleciendo esa fe y vas a poder tener paz. No tienes que dudar. Jesús te ha salvado. Ok, bueno, ¿alguna pregunta sobre este punto antes de avanzar? Tenemos un tema más que platicar. Amén, pastor. Buenas noches. Un aporte nada más, pastor. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias. Adelante. Pastor, una aportación. Acá verdaderamente recién me doy cuenta con esta clase lo que el Señor utilizó a mí. Un día yo estaba así
y yo en el mundo perdiendo, tomando, o sea que en el mundo perdición, ¿no? Ujú. Y un día de repente me llegó a mi sentir, quería gozar, o sea, quería llevar el mensaje del Señor. Me llegó un sentir, y gracias a sentir, ahora estoy estudiando, pastor, llevando el mensaje del Señor. Como te dices, nosotros no elegimos, sino el mismo Señor nos ha elegido mediante su Espíritu Santo. Y ahora lo comprendo que me tocó esa historia a mí, pastor. Y ahora estoy llevando el mensaje del Señor y a la vez estoy estudiando, pastor. Gracias, pastor. Ese es un aumento también, pastor. Gracias. Gracias por compartir, Raúl, y le doy gracias a Dios sobre todo por lo que Él hizo en su vida. Excelente. Ok, un tema más antes de terminar, y es la siguiente pregunta. A lo mejor porque batallaron los estudiantes en la clase de la mañana un poco con esta pregunta. Lo voy a poner en otras palabras. En uno de los grupos pequeños, uno de los participantes dijo, ok, queda claro, la Biblia enseña que la fe no es nuestra decisión, que el Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. Pero luego dijo, pero tenemos esta costumbre en Latinoamérica, en muchas iglesias, de orar la oración de fe y de hacer llamados al altar y hablar de la fe como aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Am- Mi recomendación es que cambiemos la costumbre. Cambiemos de la forma en que hablamos de cómo llegamos a la fe. Porque piensen otra vez, la terminología da impresiones. Ser imprecisos con nuestras palabras puede causar a las personas creer cosas que no son ciertos. Y si yo digo, tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, ¿dónde está el énfasis ahí? ¿Qué va a pensar la persona a quien yo digo eso? O yo tengo que hacer algo. Entonces, la terminología puede causar una impresión equivocada, una creencia equivocada. Así que mi recomendación es que cambiemos de terminología. Y esto es bíblico, por cierto, porque si ustedes miren la evangelización de los apóstoles, ellos nunca utilizan la frase acepta a Cristo en tu corazón. No está en la Biblia así. Sí, en ocasiones ellos dicen creen en el Señor Jesucristo. Entonces sería bien hablar así. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa y serás salvo. Pero otra vez, cuando hablamos de ese creer, sabemos que no es una decisión que uno toma, es lo que Dios obra en nosotros. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, cuando acepté a Cristo, podríamos decir, cuando Dios obró la fe en mí. Ahí, ¿quién recibe el crédito? Claramente, Dios, ¿no? Y así es como la Biblia habla. Esta no nació de ustedes, es don de Dios. Dios me dio la fe. El Espíritu Santo obró la fe en mí. Dios me hizo creer. O sea, hay muchas formas, pero que hablemos de llegar a creer en Cristo en una forma que claramente dé la gloria de Dios y claramente indica que no fue mi decisión, porque si no, podría causar una impresión equivocada en los que están escuchando. Así que si nosotros topamos con alguien que está hablando de tomar la decisión, etcétera, ¿cómo podemos ayudarles a ver? Pues primero, no vamos a atacarles. Seguramente esa persona es un creyente sincero, a lo mejor solo está repitiendo una frase que siempre ha escuchado en su iglesia y no vamos a atacarles, pero sí en amor vamos a tratar de ayudarles a ver la realidad. Entonces, podríamos reorientar a la persona. Y tal vez podríamos hacerlo así. Es decir, si alguien te pregunta, ¿ya aceptaste a Cristo? ¿Ya tomaste la decisión? Uno podría decir, de hecho, yo no pude.
tomar esa decisión. Estaba muerto en mis pecados como todos y no podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia Dios obró la fe en mí por medio del evangelio que yo escuché. Así que doy gracias a Dios que Él me regaló la fe en Jesús como Salvador y pido que lo haga con muchos más. Solo fijen cómo está tratando de reorientar con mucha paciencia y amor a esta persona. Está citando verdades bíblicas. Leímos en Efesios, ¿no? Estaba muerto en mis pecados. No podía hacer nada para salvarme. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, en su gracia, por gracia sois salvos. Dios obró la fe en mí. Es el regalo de Dios, es el don de Dios. Dios les dio vida cuando aún estaban muertos. Por medio del evangelio que escuché, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es la herramienta poderosa que el Espíritu Santo utiliza por obrar en nuestros corazones. Entonces, eso es cómo llegué a creer. Escuché el evangelio y el Espíritu Santo abrió mi corazón. Así que doy gracias a Dios que me regaló otra vez la fe en Jesús y pido que lo haga con muchos más. Bueno, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O cuáles preguntas tienen sobre este tema? Excelente. Solo antes de tomar las preguntas, veo algunos aportes en el chat. El primero es de Wilson y Silvia. Cuando le decimos esto, has tomado la decisión, pensamos que es nuestro crédito y restamos la obra del Espíritu. Sí, puede ser. Puede ser simplemente un error de terminología. Yo tuve una amiga bautista que utilizaba la frase tomar la decisión y le pregunté, ¿por qué tienes fe? O es porque el Espíritu Santo me obró en eso. Entonces, ella entendía correctamente, pero utilizaba terminología equivocada, ¿verdad? Pero sí, por esa razón queremos ser precisos con cómo hablamos de esto. Y Ramón Peña aportó en el chat, Ramón Peña aportó, pastor, le estoy enseñando a un grupo la palabra de Dios y nunca le hago un llamado cerrado, siempre me enfoco en la enseñanza de la palabra de Dios. Qué bueno que se enfoca en la enseñanza de la palabra porque la fe viene del oír. Entonces, eso sería mucho más importante que preguntar qué pasan al frente para expresar su fe, es enseñarles la palabra. Alguien en la clase de la mañana preguntó, entonces, ¿cómo hago evangelismo? Pues yo le dije, que compartas el evangelio con ellos, que le muestres pecado primero y luego que anuncies las buenas nuevas sobre Cristo. Y muchas veces ya, para eso, la persona cree y es obvio. O sea, tal vez lágrimas están en sus ojos o tal vez simplemente dice, wow, qué buena noticia. Pero si no, si la persona dice, ok, pues entonces, ¿qué hago? Puedes decir que creas en Jesús como tu Salvador. Eso es lo que Pedro dijo el día de Pentecostés, ¿verdad? Dio su prédica sobre el pecado del pueblo y Jesús como el Salvador resucitado y perdón en su nombre. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? Él dijo, arrepiéntense, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos. Entonces, los llamó a creer en Cristo. Y está bien eso, está bien. Bueno, ahora estamos viendo, José Calles levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, José? Pastor, cuando encontramos hermanos en las congregaciones que se dedican a participar, pero para mostrarse, para que los demás los vean, me gustaría saber si eso es decisión de Dios o es decisión del humano. O
sea, que ellos en la congregación participan, digamos, pasan al púlpito solamente para que los vean pasar, para halagarse por lo que ellos hacen, como si fuese una competencia. Bueno, ese tipo de servicio para alargarse a sí mismos no sería agradable a Dios. Eso no viene de Dios, viene de su naturaleza pecaminosa. Si su motivo así es. Pero si la pregunta es, cuando nosotros como creyentes tenemos una decisión y decidimos lo correcto, eso es por obra del Espíritu Santo. Sí, solamente es por obra de que podemos decidir hacer lo correcto. La Biblia dice, sin fe en Jesús es imposible agradar a Dios. No podemos escoger el bien sin que el Espíritu Santo nos da ese poder. ¿Entendí correctamente la pregunta, amigo? Sí, pastor. Amén. Ok, gracias. Carlos levantó su mano. Carlos, por favor. Sí, pastor, una pregunta. He visto donde evangelizan en estadios, en locales grandes, y a veces hay personas que pasan adelante, no dicen quiero entregar mi vida a Cristo. En ese caso, ¿qué haríamos, pastor? ¿Que no pasen o qué solución daríamos? Porque pasan 30, 40, 50 personas que no conocen a Dios, pero ellos quieren recibir a Cristo. ¿De qué manera actuaríamos nosotros? Sí, o sea, yo creo que primero si están pasando para entregar su vida a Cristo o para aceptar a Cristo, es porque alguien les invitó, ¿verdad? O sea, normalmente en una iglesia no van a acercarse al frente sin una invitación de hacerlo. Entonces, mi recomendación sería, si hacemos una invitación así, está bien, pero que hagamos la invitación de una forma que da la gloria a Dios por la fe que Él obró en sus corazones. Entonces, en vez de decir la persona que quiere aceptar a Cristo en tu corazón, pase al frente. Vamos a decir, si alguien hoy Dios le obró la fe por medio de este mensaje y quiere pasar al frente para dar testimonio de esa fe, vengan al frente. Eso sería buena práctica, ¿verdad? Está bien. Si quieren pasar al frente para confesar la fe que Dios obró en ellos y darle gracias a Dios por hacerlo, excelente. Pero sí, si estamos invitando, queremos aclarar a quién va la gloria por la fe que tú tienes ahora en tu corazón. ¿Y en qué momento tienes la fe? Porque no es en el momento si estás pasando al frente, ya crees en Cristo. O sea, ya Dios obró en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no da la impresión que ahora cuando llegas al frente y dices estas palabras, ahora sí crees. No, Dios, si ya estás pasando, el Espíritu Santo está obrando en ti ya. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias a usted por la excelente pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tenemos? Ok, una última pregunta de Narcisa. Narcisa, por favor, ¿cuál es su pregunta? No tengo pregunta, pastor, más bien estoy contentísima por la última parte, o sea, es excelente lo que usted dice, porque anoche yo tenía que hacer el proyecto de la obra del Salvador, la reunión, y me reuní, que ya le mandé la prueba de todo, estuvo hermoso, y hablé sobre, lógico, me centré en el plan que le di al profesor y que lo revisó, y con ese visto bueno, reuní a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, y les enseñé así mismito, siguiendo todos los pasos, y al final ellos pensaban que yo le iba a decir eso, que quienes aceptan a Cristo, y cuando me escucharon al final, me dijeron, mamá, ¿qué pasó? Le digo, después les cuento cuando llegue, pero por ahora solo reciban las enseñanzas. Y estuvieron bien contentos, yo estaba feliz y me pidieron que todos los martes, mire, todos los martes ellos quieren reunirse para seguir recibiendo esas enseñanzas.
Mi familia, o sea, mis hijos y mis nietos. Yo le mandé prueba al pastor, al profesor de la hora del Salvador, y él se contentó muchísimo. Así que Qué estamos buena. siguiendo las directrices, porque es lindo. En mi caso, ¿no verdad? Estoy reaprendiendo, estoy sacando lo que no debo y estoy no aprendiendo, reaprendiendo, pero lo estoy haciendo muy bien. Y estoy siguiendo el plan de las 4C, que son maravillosas, hermoso. Ayer viéndolos a ellos con un papel y una pluma anotando. Así que le digo esto para que se gocen también los hermanos, se animen a mantenerse estudiando en Academia Cristo y dándole pues esta noticia que no se le había dado. Que ya estamos trabajando con la familia en Ecuador, desde acá. Qué excelente noticia. Muchas gracias por compartir, Narcisa. Y creo que usted, su comentario también dio de saber al grupo otra desventaja de llamarles al frente para aceptar. Puede causar una presión y no queremos que la gente sienta presionada para creer en Cristo. Nadie debe de creer por presión, es por obra del Espíritu Santo. Entonces, que compartimos la enseñanza, dejemos que el Espíritu Santo se encargue del trabajo en sus corazones. Excelente. Vamos a terminar con una oración. Miriam, Carlos, yo veo sus manos. Pueden quedarse unos minutos después y con gusto contesto sus preguntas. Vamos a terminar con oración. Oremos. Señor y Salvador Jesucristo, fuimos ciegos y tú nos abriste los ojos. Estuvimos muertos y tú nos resucitaste por tu maravillosa gracia. Reconocemos que todo bien espiritual en nosotros, también la fe que tenemos en ti, es un don de tu mano, un don que no merecemos, pero que tú nos has regalado porque nos amas y nos quieres no solamente como miembros de la familia de Dios, tu familia ahora, sino en la mansión eterna contigo para siempre. Y te alabamos, te agradecemos por ese gran amor. Te damos gracias por el don de la fe. Te pedimos que todos los días de nuestras vidas nos guardes en esa misma fe, que nos fortalezcas día tras día para que creamos más y más y tengamos más y más paz y certeza de nuestra salvación. Y pedimos que obres la fe en todos los que no te conocen todavía, que nos utilices a nosotros como tus instrumentos para compartir la buena noticia con ellos y luego dejemos que el Espíritu Santo convierta almas para el crecimiento de tu reino y tu propia gloria, Jesús. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. Muy bien, pueden despedirse los que tienen que irse y luego acepto las preguntas de Miriam y Carlos. Muy buenas noches. Dios Sí. les Buenas noches, Buenas noches pastor. a todos. Gracias por la enseñanza. Buenas noches. No nos